La animación japonesa en Panamá se empieza a ver a partir de los años 60, mediados de los años 60. Debido a que no hay datos de programación de esa fecha, no podemos saber a ciencia cierta qué animaciones se transmitieron, ni por cuánto tiempo, ni en qué años específicamente, pero conversando con diversas personas, pues la fecha que tenemos empíricamente es 1968. En Panamá en esa época se transmiten animaciones de las que se consideran las animaciones doradas, o sea, Astro Boy, Meteoro, Marino y la Patrulla Oceánica, Kimba el León Blanco, o sea, las animaciones que empiezan en Japón a principios de los 60, y ya a mediados finales de esa misma década empiezan a transmitirse en Panamá. Luego para los 80, cuando surge un tercer canal de televisión, o sea, la lucha por la audiencia crece. En esa época llegan las animaciones que son por todos conocidas, los mechas o los robots gigantes y tal. Y también llegan animaciones que estaban predispuestas para el mercado europeo, como eran Candy, Heidi y Marco. O sea, animaciones que habían sido creados para introducirse en el mercado europeo y las traen acá a Panamá. Y disfrutamos todos con esas animaciones. Bueno, siempre desde pequeño me gustaron las animaciones, todo tipo de animaciones, no solamente anime japonés, que inclusive ni siquiera sabía que era japonés en esa época, pero cuando me voy a estudiar mi doctorado a España, de repente descubro que hay un evento que es el Festival de Cine Asiático de Barcelona, y en el año en que yo estoy allá, ellos hacen una retrospectiva de animaciones japonesas. Yo voy a esta retrospectiva y me encuentro con animaciones que empezaban desde los años 20 hasta mediados de los años 40, o sea, animaciones que eran desconocidas para mí. Esto me intriga bastante porque veo que las animaciones no empiezan, por lo menos en Japón, no empiezan con Astro Boy, no empiezan con Kimba, o sea, no con las animaciones que yo tenía como referencia. Entonces me decido a ahondar más en esto, a buscar más información, a ver qué se había creado, qué estaba disponible, y básicamente ahí empieza lo que podríamos llamar una experiencia más profesional con la animación, o sea, una dedicación a estudiar esto. Bueno, como el resto de la gente de mi generación, yo crecí con las animaciones en televisión. Sin embargo, la que más impacto me ha causado, yo te diría que tendría que retrotraerme a 1989, 1990, 91, no estoy muy seguro de la fecha. En Argentina había un videoclub que se llamaba el Videoclub Internacional. Yo un día llego por ahí, veo una película que tiene un dibujito en la carátula y decido alquilarla, ¿no? Esta película resulta ser Akira. Akira crea una profunda impresión en mí. Primero que todo, la película estaba en japonés, o sea, en versión original y con subtítulos en inglés. Pero lo que me despierta Akira es darme cuenta que esto no era un género infantil, o sea, el medio animado no es un género para niños, es un medio, es una forma de contar historias con personajes no reales. Estas historias pueden ir desde historias para niños como historias para adultos. Entonces Akira despierta eso, ¿no? Yo por primera vez veo una animación donde los temas no se tratan así a la ligera, una animación donde los personajes parecen un poco más reales y acciones más duras a las que estoy acostumbrado. Entonces Akira me despierta así como el interés de seguir viendo de dónde sale esto, qué es esto, se puede conseguir más. Entonces con Akira yo compro la película para enseñársela a mis amigos, para ver cuál es la reacción que ellos tienen. Evidentemente algunos tenían la reacción igual a la mía, otros simplemente era una comiquita más de televisión. Bueno, si me hubieras preguntado hace aproximadamente 10 años, te hubiera dicho que Mamoru Oshii. Mamoru Oshii es el creador de Ghost in the Shell, Jinro, Avalon, una película con personajes reales. O sea, ese era mi animador favorito. De repente un día yo veo una película que se llama Perfect Blue, cuyo director es Satoshi Kon, y Perfect Blue me llama la atención básicamente por lo mismo que me llama la atención o me llamó la atención Akira, ¿no? O sea, era
película que se desarrollaba en la época actual. No habían monstruos, no habían peleas del espacio, no habían invasores, sino era una historia normal de una muchacha que cree estar volviéndose loca, que se siente acosada y perseguida, y entonces es una historia bajada a la tierra, o sea, no es nada fuera de lo común, no es ciencia ficción, no es fantasía, es una historia de suspense que me mantuvo así esperando el final para ver cómo se desarrollaba, qué era lo que pasaba, quién era, se estaba volviendo loco el personaje principal o no. O sea, entonces, a partir de ahí yo empiezo a seguirle la pista a Satoshi Kon, y las películas y las series de televisión que ha hecho siempre me parecieron excelentes, o sea, me encantaron, y yo considero a Satoshi Kon ahora mismo mi animador favorito. Bueno, no te puedo decir que tenga una animación favorita específicamente. Yo creo que yo tengo muchas animaciones que considero todas en primer lugar por diferentes razones. Como te dije anteriormente, Akira, ¿no? Akira porque me abrió los ojos. Está Doraemon el gato cósmico porque cuando la veía, que estaba muy joven, me hacía reír y me retrotrae a esa época, ¿no? Me hace tener recuerdos bonitos de mi infancia y juventud. A las animaciones de Satoshi Kon, o sea, Paprika, Millennium Mac 3, Tokyo Godfather, Paranoia Agent, Perfect Blue, básicamente por el uso de las metáforas en las animaciones. Algo que a mí me gusta es una animación que me haga pensar, o sea, una animación que me dé un mensaje, que no sea solamente por divertirme, sino que vaya un poquito más allá. Entonces las animaciones de Satoshi Kon tienen eso precisamente. El libro surge a partir de lo que te digo anteriormente, ¿no? Después de ir al BAF y la idea esta de estas animaciones y tal, yo empiezo a pensar que si probablemente a mí me interesaba el tema, habría otra gente que le interesaría. Entonces empiezo a investigar sobre el tema, empiezo a investigar sobre animadores, sus creaciones. El libro entonces trata de esto, las historias que contaron desde 1917, que es la época que se consideraba hasta hace muy poco la primera animación japonesa, hasta 50 años más tarde, 1917-1967. Ahí se habla de los animadores, de las animaciones que crearon, cómo pasa del cine a la televisión, las nuevas divisiones del anime por la doctora Susanna Pierre. O sea, el libro habla básicamente de lo que es la historia de la animación, cómo surge en el cine, cómo pasa a la televisión y diferentes aspectos, y finaliza con lo que es cómo es vista la animación en Occidente. Me tomó aproximadamente 3 años hacerlo, entre investigar, corregir, darle forma. Actualmente compraron los derechos una editorial para publicarlo en España y debe estar saliendo al mercado a finales de este año o a principios del otro. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en un libro de Satoshi Kon, o sea, va a ser un análisis de sus obras. Me gustaría seguir trabajando con el mangaka, el señor Rei Hiroe, haciendo las traducciones al español de su manga. O sea, hay ciertas frasecitas que en los mangas que se están publicando en Japón aparecen en español porque uno de los personajes es latinoamericano. Entonces me gustaría seguir trabajando en eso, ¿no? Evidentemente eso no depende de mí, depende del señor Rei Hiroe. Ahí tendría que agradecerle a Dan Kanemitsu, que fue el que me puso en contacto con el señor Rei Hiroe. También estoy pensando en un libro para el 2013, pero es un esbozo. Todavía no tengo los planes muy realizados, no está muy claro, pero la fecha de publicación tiene que ser en el 2013 específicamente. Quisiera seguir cooperando con la Embajada de Japón. Ellos han demostrado tener la intención de promover su cultura mucho más aquí en Panamá. Hubo un evento que se hizo a principios de este año en el que eso quedó bastante claro, ¿no? No solamente el anime, sino su cultura en general. Entonces esas son las cosas o esos son los planes que tendría a futuro ahora mismo. Mi nombre es Rolando José Rodríguez de León. Soy doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la Universidad de Panamá.